Bueno, vamos a seguir la clase entonces desde aquí, que soy consciente que tiene menos calidad de sonido y de imagen, pero bueno, después, como les digo, vamos a tratar de ir solucionando esos aspectos. Y bueno, habíamos quedado en cómo desde el siglo XVII se construye entonces esta globalización, este sistema mundo, asignando en ese proceso a cada territorio una función específica, siempre en beneficio de los países dominantes, de quienes construyen ese sistema mundo y esa articulación en función de la acumulación. Y acá podríamos insertar muy brevemente, casi nombrándolo, otro interesante debate que ya veremos mejor en otras clases. Los territorios que sufren esos procesos de imposición no pueden, no es lo correcto en realidad en términos conceptuales, ser calificados ni de subdesarrollados ni de estar en vías de desarrollo, ¿no? Que es como una cosa más optimista, pero con el mismo contenido económico. En realidad son países dependientes, dominados, desde su misma estructuración como colonias o como jóvenes estados nacionales. La conceptualización de su desarrollo nos pasa la culpa a nosotros, ¿no? Nos echa la culpa de que somos subdesarrollados y en verdad no es que nos perdimos por vagancia o por incapacidad eh, sin poder seguir el camino indicado por los países ya industrializados. Es que el juego capitalista para nuestros países estaba armado para perder y que el camino del desarrollo en términos de los países dominantes estaba clausurado por esos mismos países. Como dice Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, es justamente nuestro supuesto subdesarrollo el que hizo posible el desarrollo de los otros. Esto vamos a volver a verlo, porque además lo otro que hace el concepto de subdesarrollo es no observar la totalidad. Es decir, hay unos desarrollados y unos subdesarrollados, ¿no? Como si fuesen dos aspectos descindidos del sistema mundo, sin pensar que hay en realidad un único sistema mundo, una totalidad, en la cual unos se desarrollan a costa del subdesarrollo de otros. ¿Sí? Después lo seguiremos viendo. Y entonces, a partir de estos aspectos, quiero trabajar ese concepto, uno de los dos conceptos que vamos a trabajar, que es el de formación económica social, para después pensar en la acumulación original. Bueno, ¿qué es la formación económica social? Es considerar que en toda estructura económica social concreta, o sea, en toda estructuración económica y económica social, por lo tanto, por lo que ya dijimos hasta el cansancio y vamos a seguir diciendo de que la economía no puede ser entendida desvinculada de la sociedad, en realidad lo que hacen es articularse distintos modos de producción, distintas formas de organizar la actividad económica, ¿no? Distintas formas de organizar esa producción y distribución de los medios materiales de subsistencia. Entonces, en cada estructura económica social conviven distintos tipos de estructura económica social concreta y hasta distintos modos de producción. Lenin en su estudio sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia, que es uno de los primeros estudios que realiza para analizar las posibilidades de la revolución socialista en Rusia, plantea que existen en forma pura, teórica, 5 tipos de economía social como formas de organizar la dinámica económica de una sociedad, que son la economía campesina patriarcal, es decir, una economía casi natural en grado considerable, dice él, la pequeña producción mercantil, el capitalismo privado, el capitalismo de Estado, que no quiere decir socialismo ni por cerca, el capitalismo de Estado es el capitalismo planificado por los grandes grupos económicos desde el manejo del Estado en función de sus intereses. Yo diría, por ejemplo, que lo que hoy existe en casi la totalidad de los países, incluida Argentina, ni hablar Estados Unidos, es capitalismo de Estado, y el socialismo, que hoy quizás no existe casi en términos puros, entre comillas lo de puro, porque nada es puro en términos de la actividad concreta, pero no existiría quizás en ningún país y quizás lo más cercano puede ser alguna experiencia como la cubana. ¿No? Esas formas económicas, esos tipos de economía social se combinan de distintas formas en cada lugar
generando diversas configuraciones y distintas relaciones de fuerzas locales. Pero esto no puede dejarnos vinculados solamente a una mirada de lo particular, sin ir de nuevo hacia la totalidad concreta. O sea, nosotros no podemos simplemente hacer la operación de decir, mira, existen todas estas formas de organizar la economía en términos particulares, sin después volver a observar y a conceptualizar cómo se organiza esa totalidad concreta que articula a su interior justamente esas distintas particularidades, esas distintas formas de organizar la economía. La fragmentación, entonces, en distintas estructuras económicas sociales concretas o en distintos modos de producción, no puede impedir que miremos y evaluemos cuál es el proceso global, o sea, cuáles son las tendencias fundamentales de las dinámicas de desarrollo económico y social. Esa globalidad y esa posibilidad de observar las tendencias generales del proceso económico y social la recuperamos a partir de la utilización y aplicación de un concepto como el de formación económica social, sosteniendo que este concepto permite entender cómo se articulan al interior de cada estructura económica social distintos modos de producción, distintos entrelazamientos o combinaciones de fuerzas, como dice Gramsci, pero donde uno de esos modos de producción dirige. Uno de ellos es hegemónico, uno de ellos explica en términos generales la totalidad del proceso. En este caso, ¿por qué hablamos de que se conforma por primera vez un sistema, un orden económico mundial, un sistema mundo? Bueno, porque por primera vez en la historia mundial se constituye, más o menos para el siglo XVII, una formación económica social a nivel mundial que articula distintos modos de producción, que articula diversos continentes, pero donde todos son dirigidos, articulados, y todo acumula para el centro, para el modo de producción capitalista dirigido por la burguesía afincada en la Europa occidental. Recuperamos entonces esa idea de Marx de que la esclavitud sin rodeos crea la nueva esclavitud disimulada, y veamos cómo eso es parte, esa frase, en realidad es parte de la explicación de cómo se articulan distintos modos de producción, pero dirigidos por el capitalismo. Miren, les leo una cita de Marx, del Capital. Dice Marx, al mismo tiempo que la industria del algodón introducía en Inglaterra la esclavitud de los niños, en Estados Unidos convertía el trato más o menos patriarcal de los negros en un sistema de explotación mercantil. En resumen, como pedestal para la esclavitud sin disimulos de los asalariados, hacía falta la esclavitud sin rodeos en el Nuevo Mundo. En el tomo 1 del Capital, donde Marx estudió el proceso productivo del capital una vez formado y el proceso de producción del sistema como tal, el segundo tomo hace más a la circulación, ¿no? A explicar cómo funciona la circulación en el sistema capitalista, y el tercer tomo explica más bien la realización de las mercancías, o sea, cómo se realizan, cómo son vendidas o son consumidas, ¿no? En ese tomo 1 del Capital decía, la acumulación originaria o primitiva está al final del texto, ¿no? O sea, el origen del Capital, Marx lo coloca al final de su tomo inaugural sobre cómo funciona el capitalismo, ¿no? Marx sostiene que existe una acumulación originaria anterior a la acumulación estrictamente capitalista, que es la que sirve de punto de partida para la producción específicamente capitalista en lugar de provenir de ella. Digamos que es el intento de explicar el origen del capitalismo, ¿no? El primer combustible que recibe esa máquina, que luego se fue alimentando a sí misma con su propio excedente. Marx compara esta explicación con el pecado original de Adán y Eva, ¿no? Un poco dice, es como el pecado original, la acumulación originaria, lo que intenta ocultarse, ¿no? Y se burla en ese capítulo, el capítulo 24, es del tomo 1 del Capital, de las explicaciones que sostienen el desarrollo del capitalismo, o dónde se desarrolló y dónde no lo hizo,
sobre la base de separar entre supuestos trabajadores serios y vagos, o entre austeros y ahorrativos y derrochadores, ¿no? La idea esta de la fábula de la cigarra y la hormiga, no sé si la conocen, si no, búsquenla, la idea, bueno, la hormiga trabajadora y la cigarra vaga y que se pasaba tocando la guitarra y de fiesta. Obviamente Marx discute así con la idea de Weber, de Max Weber, del protestantismo y la austeridad como elementos fundacionales del capitalismo, como supuestas bases explicativas del origen del capital, ¿no? Y, y Marx dice que no, que al contrario, ¿no? Que lejos de que en el origen del capital esté una práctica de austeridad, de ahorro, lo que está es una práctica de violencia brutal, sistemática, de apropiación indebida de lo ajeno por parte de aquellos que luego se transforman en los grandes defensores de la propiedad privada, una vez que acumularon la propiedad privada en sus manos y que le quitaron la propiedad privada a los otros. Ahora vamos a volver a pensar. Dice Marx, vuelvo a leer una cita de él: en los anales de la historia real, lo que siempre predominó fue la conquista, la esclavización, el robo a mano armada, el reinado de la fuerza brutal. En los manuales beatos de la economía política, por el contrario, siempre reinó el idilio. Según ellos, nunca habría habido, salvo en el año que corre, otros medios de enriquecimiento que el trabajo y el derecho. En rigor, los métodos de la acumulación primitiva u originaria son todo lo que se quiera menos materia para un idilio. Muy interesante, ¿no? Porque él ahí lo que muestra es, cuando uno observa por ahí cómo se hizo rico alguien hoy, de un día, por ejemplo, alguien que se hizo rico de un día para otro, todos medio que sabemos que algún hecho de corrupción tiene que haber habido, ¿no? Pero en cambio, cuando hablamos de alguien que heredó su riqueza y que heredó su riqueza desde hace mucho, tendemos, dice él, a mistificar, a rodear de una mística ese proceso, ¿no? A creer, ah, no, ese es rico de cuna, ¿no? Y casi a naturalizarlo y a aceptarlo. Por eso dice, según ellos, nunca había habido, salvo en el año que corre, otros medios de enriquecimiento más que el trabajo y el derecho. Eso también es interesante porque ¿qué es lo que está diciendo? Los que intentan explicar, justificar quiénes son ricos, lo único que a veces impugnan es que haya un nuevo rico. ¿Por qué? Porque es competencia. En cambio, los ricos de antes tienden a justificarlos, a naturalizarlos, ¿sí? Ahí Marx cita un diálogo de una obra de Goethe, ¿no? El famoso poeta y escritor alemán, donde un maestro le pregunta a un estudiante que es hijo de un noble, ¿no? El maestro le pregunta, dime pues, ¿de dónde proviene la fortuna de tu padre? De mi abuelo. ¿Y la de tu abuelo? De mi bisabuelo. ¿Y la de tu bisabuelo? Ah, no, ese la robó, ¿no? Como burlándose de esto, ¿no? Y quitándole ese factor de mistificación. La acumulación originaria, dice Marx, es el reino de la conquista, de la esclavización, del robo a mano armada. En el fondo del sistema capitalista, y esta es la clave, a ver si se entiende, si la explico bien, en el fondo del sistema capitalista, en el sustrato del sistema capitalista, la base del sistema capitalista, es un proceso de separación radical y brutal del productor respecto a sus medios de producción. Y esa separación se va reproduciendo en una escala progresiva a medida que se profundiza el desarrollo capitalista. Para Marx, la primera separación violenta, abrupta, es la acumulación originaria o acumulación primitiva, también denominada, porque pertenecería a la prehistoria del mundo burgués, al origen del mundo burgués y no al mundo burgués en sí. El orden capitalista nace
de las entrañas del feudalismo, y por ello el movimiento histórico que convierte a los productores, a los campesinos, en asalariados, los antiguos campesinos en asalariados, se presenta como su aparente liberación de la servidumbre. Pero ese proceso es, al mismo tiempo, una terrible expropiación de sus medios de producción y, dice Marx, se encuentra inscrita en la historia, tatuada en la historia, dice él, en indelebles letras de sangre y fuego. Marx era, entre otras cosas, un gran escritor, un gran polemista, ¿no? Un tipo muy interesante en su forma de redactar. Es clave comprender una cuestión acá, que un poco ya la nombré, pero voy a tratar de explicarla un poco mejor ahora. Este proceso significa la aniquilación de la pequeña propiedad proveniente de trabajo personal y el paso a la propiedad privada basada en la explotación del trabajo ajeno. Marx siempre afirma y explica en muchos de sus escritos que la propuesta de él, del marxismo, bueno, Marx no hablaba de marxismo, ¿no? Se entiende, de la propuesta del socialismo científico, diría él, no se opone a la propiedad privada nacida del trabajo personal, sino que se opone a la propiedad privada basada en la explotación del trabajo ajeno, que es, dice Marx, el único tipo de propiedad específico que se consolida con el capitalismo. Marx dice, es súper interesante esto, fíjense, porque va en contra quizás de mucho de lo que tenemos aprendido por los medios hegemónicos, por la economía tradicional, ¿no? Marx dice, al contrario, no solo el socialismo no se opone a la propiedad privada basada en el esfuerzo personal, sino que el que se opone y el que destruye la propiedad privada basada en el esfuerzo personal, piensen en los pequeños campesinos minifundistas, piensen en el pequeño dueño de una pyme, piensen en el dueño de un tallercito, piensen en el dueño más de un pequeño comercio. Piensen en eso y piensen que al dueño de ese pequeño comercio se le pone al lado Carrefour, ¿no? O al lado de esa pequeña pyme se le pone un comercio que trae productos de China, ¿sí? O al lado de ese pequeño comercio de barrio se le pone también un mercado chino, ¿no? Bueno, él dice, en realidad, los que destruyen esa propiedad privada basada en el esfuerzo personal es el desarrollo capitalista. Y la destruye reemplazándola por un nuevo tipo de propiedad privada, que es la propiedad privada basada en la explotación del trabajo ajeno. ¿De qué trabajo ajeno? Del trabajo, de la fuerza de trabajo, de esos que van perdiendo su propiedad, van quedando expropiados de sus medios de producción, van siendo separados brutalmente, esa idea que planteaba él, de sus medios de producción, por ejemplo, perdiendo su pequeña propiedad, los enclosur, ¿no? Los que conocemos como los cercamientos, los enclosur, o van siendo barridos de sus formas tradicionales de subsistir, por ejemplo, los grupos indígenas en Patagonia, ¿no? Se les impide seguir subsistiendo por sus medios tradicionales, por la caza, por la recolección, y entonces se ven obligados, son separados brutalmente de sus medios de producción, del acceso a las formas tradicionales de obtener sus medios materiales de subsistencia, y por lo tanto se quedan arrojados a una situación donde solo tienen una posibilidad para sobrevivir, que es vender lo único que les quedó. Se transformaron en proletarios, solo tienen su fuerza de trabajo, solo tienen sus cuerpos, solo tenemos nuestros cuerpos. Y dentro de nuestros cuerpos, y nuestras cabezas son parte de nuestros cuerpos, lo digo de nuevo, nuestras mentes, nuestras capacidades intelectuales, solo tenemos la capacidad de vender eso. ¿A quién? A los que se apropiaron de la propiedad privada, a los que transformaron lo que antes era común o lo que antes era propiedad privada basada en el trabajo personal, en el esfuerzo personal, se apropiaron de esa propiedad privada o se apropiaron de los bienes comunes y lo transformaron en propiedad privada, pero propiedad privada que se basa en la explotación del trabajo ajeno y que se reproduce en forma ampliada
en base a la explotación del trabajo ajeno. ¿Trabajo ajeno de quiénes? Perdón si soy repetitivo, de esos que fueron expropiados del acceso directo a sus medios materiales de subsistencia, a sus medios de producción, de quienes son transformados en proletarios. Esa es la acumulación originaria, lo fundamental de la acumulación originaria. Es un proceso brutal de saqueo, de explotación, de ruptura de los medios tradicionales de vida de la enorme, pero absolutamente enorme mayoría de la población humana. La clase que viene vamos a tratar de ver más específicamente cómo eso ataca también a las mujeres y cómo las mujeres sufren este proceso de acumulación originaria en forma, no sé si decir duplicada, pero en forma mucho más profunda aún que como lo sufren los varones. Esa acumulación originaria, entonces, es por definición la posibilidad de existencia del capitalismo. ¿Por qué? Porque le brinda al capitalismo el primer capital necesario, crea al proletariado, crea a los sin nada, a los que solo pueden subsistir vendiendo su fuerza de trabajo, y crea a la burguesía, a los que pasan a ser propietarios privados de lo que antes era común o de lo que antes era de muchos. Y es expresión a la vez de la ocupación de nuevos territorios sociales por parte del capitalismo. Dijimos, explicamos ya, que el capitalismo siempre se está desarrollando, siempre está aumentando su dominación. Este avance del capitalismo, ese desarrollo del capitalismo, porque acá yo creo que ya quedó evidenciado, ¿no? Pero la idea de desarrollo nosotros vamos a ponerla muy en cuestión de que tenga siempre un valor positivo, ¿sí? Después vamos a seguir pensándolo esto, pero el capitalismo se desarrolla, especialmente en los años que nos tocan ahora, de una forma que implica el desarrollo capitalista en esta etapa, y quizás para años previos también, lo vamos a ir discutiendo, implica cada vez mayor destrucción de las sociedades y de la naturaleza. O sea, el desarrollo no es igual a algo positivo necesariamente, ¿sí? Eso lo marco porque a veces tenemos tan asociado la palabra desarrollo a algo positivo, igual que la palabra crecimiento también. Crecer no significa algo positivo en sí mismo, que crezca la producción, ¿no? Creció la producción de productos pesqueros. ¿Qué quiere decir? Que están extrayendo más pesca del mar. No necesariamente es algo positivo. ¿Para quién es algo positivo en todo caso? ¿A qué costa se da ese crecimiento? ¿Con qué consecuencias? Bueno, cosas, ¿no? Para pensar, para que vayan guardando. Pero el capitalismo, decíamos, siempre se está desarrollando, siempre está aumentando su dominación. Y ese avance del capitalismo puede hacerse fundamentalmente en dos direcciones, o en extensión o en profundidad. Acá, en este momento histórico, en el momento histórico que estamos trabajando ahora, el de la acumulación originaria, estamos ante un momento de gigantesco desarrollo en extensión del capital. Este es un momento en el cual el desarrollo del capitalismo es fundamentalmente en extensión, dominando nuevos territorios, no necesariamente en sentido geográfico, o sea, no necesariamente territorios nuevos, entre comillas, nuevos para el capital, ¿no? Para la gente que vivía ahí no eran nuevos, sino sobre todo en un sentido social, ¿no? Se ocupan nuevos territorios que quizás ya estaban ocupados por el capital bajo otras formas, pero lo que se va haciendo es desarrollar el capitalismo en profundidad y en extensión sobre estos territorios. Esto implica que hay acumulación originaria en América y en África, y que también la hay en Inglaterra y Europa, vía, ya lo nombré, lo que se conoce como enclosures o cercamientos,
que es el proceso que más clásicamente estudia Marx en el Capital y que ustedes estudiaron en Historia Moderna. Marx analiza ahí, y les leo una frase que dice: la depredación de los bienes de la Iglesia, la enajenación fraudulenta de los dominios del Estado, ¿no? Algo que les puede sonar muy actual, la enajenación fraudulenta de los dominios del Estado. Piensen en las privatizaciones de los 90, ¿no? Después vamos a seguir recuperando estas cosas. El saqueo a los terrenos comunales, la transformación usurpadora y terrorista de la propiedad feudal o inclusive patriarcal en propiedad privada, la guerra a las chozas, se le da este nombre, la guerra a las chozas, la guerra a los ranchos, ¿no? La idea de que se eliminaban esas casas precarias, supuestamente por motivos sanitarios, pero lo que se hacía era echar a la gente de sus propiedades, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque no tenían título de propiedad. Lo que acá pasa mucho y todavía sigue pasando en la meseta patagónica. Y aquí, dice Marx, los procedimientos idílicos obviamente usando la ironía, de la acumulación primitiva. Conquistaron la tierra para la agricultura capitalista. Incorporaron el suelo al capital. Fíjense qué idea interesante. Incorporaron el suelo al capital. ¿Qué quiere decir? Que transformaron la tierra, un bien común, ¿no? Un bien que era de la naturaleza, la tierra. Lo transformaron en capital. Fíjense qué proceso impresionante que nosotros ahora lo tenemos totalmente aceptado. Vamos y compramos un terreno. ¿Y por qué ese terreno es de alguien? ¿Cómo alguien es dueño de una porción del planeta? Algo que hoy es absolutamente aceptado, incluido nosotros, cuando decimos, bueno, me compré una casa, si alguien pudo, me compré un terreno. ¿Qué quiere decir? ¿No? Es muy impresionante y lo tenemos súper aceptado, súper naturalizado. Bueno, incorporaron el suelo al capital y entregaron a la industria, fíjense esta idea clave, entregaron a la industria de las ciudades los brazos dóciles de un proletariado libre, entre comillas, ponelo de libre, y proscripto. Y proscripto no tiene comillas. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que además de conquistar la tierra para la agricultura, además de incorporar al suelo al capital, lo que hacen es arrojar esos antiguos campesinos a las ciudades con sus brazos dóciles. Dice, ¿por qué los brazos dóciles? Porque no tienen otra forma de sobrevivir más que vender su fuerza de trabajo. De un proletariado libre, entre comillas. ¿Libre de qué? Libre, sí, de la antigua servidumbre, pero libre también, dice Marx, de morirse de hambre. Libre y proscripto. Proscripto sin comillas. ¿Por qué? Porque en definitiva es mentira que es libre. Sobre todo lo que caracteriza a ese proletariado es su obligación, su proscripción a vender su fuerza de trabajo. Bueno, yo ahí te he colgado, entre otros debates, el de la acumulación originaria o acumulación primitiva. Hay un texto de lo que les propuse, que es el de Sarenka, que trabaja especialmente la idea de la acumulación, que habla más bien de la acumulación originaria, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un debate ahí muy interesante, que es decir, si se puede seguir utilizando el concepto de acumulación originaria en la fase actual del capitalismo, ¿no? O si la acumulación originaria debe usarse, como lo planteaba Marx, solo para el momento inicial del capitalismo, ¿sí? Solo para ese origen inicial del capitalismo y no para distintas fases en el que el capital da un nuevo salto en su característica expropiatoria y dominadora. Vean ese texto de Sarenka, vean algunos de estos debates y ahora quizás seguimos con alguna otra cosa.